Muy buenos días, Carmen. Muchísimas gracias por la oportunidad de comentar contigo. Este asunto es un asunto delicado, es un asunto importante. Nuestra vida democrática siempre va siendo puesta a prueba conforme se realizan los procesos electorales y es muy importante que la ciudadanía, el público en general, tenga datos, información precisa sobre lo que sucede y sobre todo certeza de que las autoridades electorales y otras autoridades actuamos de acuerdo con los mandatos de ley. Si me permites, Carmen, primero que nada, un agradecimiento. El trabajo que tu equipo realizó para identificar los audios, supongo que fue muy arduo, son muchas horas de grabación. Todavía no por termina. Entiendo, ustedes se dedicaron a expulgar en esas grabaciones para encontrar las referencias hacia el Instituto Federal Electoral y otras referencias que son muy valiosas como piezas informativas. Lo segundo, reconocer tu honestidad profesional, intelectual, porque ayer mismo corregiste la fecha de los audios y hoy estás todavía corrigiendo de manera más precisa. Y esto es importante porque debo decirte, Carmen, que sí me preocupó que se tratara de audios de marzo del 2012, porque entonces se estaba hablando no del proceso electoral local de este año, sino del proceso electoral federal del año pasado, y si así fuera, sí sería una situación de enorme preocupación para el Instituto Federal Electoral. Dicho lo anterior, Carmen, creo que debe tomarse en cuenta que el Instituto Federal Electoral coadyuva con la organización de las elecciones locales, pero no es responsable directo de estos procesos electorales en los estados de la República. Están en marcha 14 elecciones locales en diversos estados de la República Mexicana y en todos el IFE está coadyuvando, y uno de los apoyos más importantes que ofrecemos es el que tiene que ver justamente con la actualización del padrón electoral, de la lista de votantes. Leonardo Valdés, bueno, hecha la precisión por parte nuestra, la corrección de la equivocación sobre la fecha ayer, dicho que es en febrero de 2013, y en el entendido, en efecto, de que hay autoridades locales que organizan elecciones locales, cuando se escucha el audio, se escucha el tema de la credencialización. ¿En esa tarea está el IFE como responsable principal? Sí, Carmen, como tú sabes, es un planteamiento que tiene la Constitución de nuestro país. Nosotros tenemos un solo padrón, que es un padrón nacional, y a partir de ese padrón es que se organizan todas las elecciones, las federales y también las elecciones locales. Por supuesto que para las elecciones locales, sobre todo cuando estas no son coincidentes con la elección federal, no hay que olvidar, el año pasado tuvimos 16 elecciones locales coincidentes con la federal, hoy tenemos 14 que por ser en este año no son coincidentes con la federal, pero el IFE en esas elecciones tiene que hacer un trabajo especial de actualización del padrón electoral. Lo desarrollamos ya en Veracruz, igual que en el resto de las 14 entidades. Estuvo abierta nuestra atención para inscripciones nuevas al padrón electoral, para cambios de domicilio, para renovación de credenciales, hasta el 15 de marzo de este año. Después del 15 de marzo ya no se pueden hacer cambios que afecten la base de datos del padrón electoral. Ahora, en ese proceso, Carmen, quiero comentarte y comentarle al público. Nosotros tenemos un procedimiento especializado, que además es un procedimiento que es administrado por la Comisión Nacional de Vigilancia. Te recuerdo, Carmen, ese órgano, la Comisión Nacional de Vigilancia, es un cuerpo técnico de trabajo en el que están representados todos los partidos políticos en el Registro Federal de Electores. Todos tienen voz y voto en la Comisión Nacional de Vigilancia. Es el único órgano del IFE en el que los partidos políticos todavía tienen voto, y su misión es justamente vigilar la evolución del padrón electoral. En la Comisión Nacional de Vigilancia, cada vez que hay procesos de actualización del padrón, se emiten criterios para hacer indagatorias, para hacer verificaciones en campo
de lo que se ha dado por llamar cambios de domicilio que pueden ser atípicos o incluso que pueden ser irregulares. Se ha detectado en elecciones locales en el pasado que hay migraciones de estados vecinos al estado que va a tener elección local, o incluso migraciones intramunicipales dentro de un mismo estado que pudieran considerarse atípicas. En 2010 detectamos este tipo de migraciones hacia el estado de Veracruz y se invalidaron, se cancelaron cambios de domicilios de 2.415 ciudadanos que de otros estados de la República, de forma atípica, pretendían hacer su cambio de domicilio. La verificación es muy sencilla. Tenemos el domicilio original del ciudadano, tenemos el nuevo domicilio, se visitan ambos y si se confirma que el ciudadano sigue viviendo en su domicilio anterior y no reside en el que pretende establecer como su nuevo domicilio, entonces se hace una alerta en el sistema, se cancela el procedimiento de emisión de nueva credencial y se somete a la consideración de la Comisión de Vigilancia. Tenemos comisiones de vigilancia en cada uno de los 300 distritos en donde participan las representaciones de los partidos, una por entidad federativa y la Comisión Nacional de Vigilancia. De tal suerte que ese procedimiento que hemos probado ya en elecciones locales desde hace algunos años está ya funcionando en el caso de estas elecciones. Y aquí me permito, Carmen, hacer una rectificación a un dato que compartió ayer en alguna entrevista la consejera María Marván. Ella dijo que estábamos revisando cambios de domicilio atípicos en 9.347 casos, y ella dijo que en Veracruz, en realidad esto es impreciso, son 9.347 casos a nivel nacional en las 14 entidades que tienen elección local. En el caso de Veracruz estamos verificando 1.190 casos de presuntos cambios de domicilio atípicos, y por supuesto que lo que procederá es que si se encuentra que efectivamente es un cambio que no corresponde con una situación real migratoria del ciudadano, no se otorgarán las credenciales para votar, y si además podemos presumir que hay la presencia de algún intento de violación al padrón electoral, lo cual es delito del orden federal, presentaremos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, la FEPADE, que es la que tiene facultades para perseguir ese tipo de ilícitos, ese tipo de delitos, Carmen. ¿La van a presentar o la presentan o cómo funciona eso? ¿La van a presentar ustedes? En este momento estamos en el trabajo de campo. Como te decía, lo que tenemos que hacer es ir a verificar el domicilio original del ciudadano, el pretendido nuevo domicilio del ciudadano, y ahí con esa información que recaban nuestros órganos distritales, la Comisión Nacional de Vigilancia toma las decisiones que de acuerdo a derecho correspondan, y si al final de ese procedimiento, que es un procedimiento que deberá tardar todavía algunas semanas, encontramos que hay un presunto pretendido ilícito, presentamos la denuncia ante la Fiscalía Especializada. Ahora, Leonardo Valdés, además de toda esta explicación que nos das de cómo es el funcionamiento, digamos, de la estructura electoral en el ámbito federal y el tema de la credencialización, en este caso específico, con estos audios que tenemos a nuestra disposición, que hemos expuesto con el público o para el público, aquí frente a lo que estamos es frente a una maquinaria, o una presunta maquinaria, si quieres, en donde hay instancias públicas de diferentes niveles de gobierno, de los 3 niveles de gobierno, con los programas sociales, en donde se está utilizando la información, dando de baja beneficiarios de un programa social para subir a otros beneficiarios con propósitos electorales, en fin, todo lo que se registra y se observa en esto que, como digo, ya forma parte de una denuncia penal por parte de Acción Nacional ante la PGR. En este mapa aparece el tema IFE, porque aquí lo que se muestra en este audio es cómo se le está pidiendo a las personas que colaboran con este entramado a que acudan al módulo del IFE, que ahí se les ayuda, ¿no? Esa es un poco la expresión, y dice
yo leo textual la transcripción de la grabación, si tienen un grupo de personas que llevar, que se refiere a los beneficiarios que están sumándose, digamos, a esta operación político-electoral, si tienen un grupo de personas que llevar, yo les pediría que lo hiciéramos con orden, porque ellos nos están ayudando a hacer citas programadas. Y cuando dice ellos, se refiere a personal del IFE. No quisiera, dice esta persona, que me llegaran al módulo con 10 o 20 personas porque es más difícil. Si pudiéramos tener una relación, checar los documentos de las personas un día antes. Ya hemos hecho este ejercicio con la licenciada María Sánchez, con el ingeniero Enríquez, pero planeado con tiempo. Les pasamos a los del módulo una lista. Sabemos también que el PAN en Veracruz ha denunciado ante la PGR a funcionarios del IFE de Veracruz por responsabilidades probables en manipular también el padrón electoral a favor del PRI. Los panistas pues han denunciado al vocal ejecutivo del Registro Federal, que es Sergio Vera, y a los encargados de módulos del IFE, precisamente por acusarlos de operar programas sociales con fines electorales o formar parte de un entramado que tiene los otros componentes. Leonardo, sobre esa conducta en específico, eso que registra el audio, ¿qué me dices? Bueno, Carmen, debo decirte que nosotros somos una autoridad muy responsable en estos temas, que son temas delicados. Por supuesto que no minimizamos la importancia que tienen, pero también somos responsables y respetuosos de las facultades que corresponde a cada autoridad. El Partido Acción Nacional, porque así lo consideró conveniente, ha presentado una denuncia penal. Nosotros desde el primer momento en que supimos de la emisión de esa denuncia nos pusimos a disposición de las autoridades de la Procuraduría General de la República para coadyuvar en cualquier investigación que se lleve a cabo, que implique la presunta responsabilidad o participación de personal que labora en el Instituto Federal Electoral. Por supuesto que esto lo hemos hecho del conocimiento público. También el día de ayer emitimos un comunicado de prensa para establecer nuestra total y absoluta disposición a colaborar. Y de las personas que se mencionan, no en la denuncia, que efectivamente se trata de un vocal del Registro Federal de Electores, que él tendrá que responder si es el caso que la indagatoria lo emplaza para llevar a cabo alguna actuación frente a la autoridad judicial. Pero las otras personas que dan nombres no son empleados del Instituto Federal Electoral, hemos verificado. Se habla de algunos módulos, en concreto de 3 módulos en la zona de Boca del Río. Hemos solicitado a la Junta Local que haga pues una revisión del trabajo que se está realizando en esos módulos, se verifique cómo ha sido la afluencia de ciudadanos. Debo decirte, Carmen, que de los más de 1.100 casos de presuntos cambios de domicilio atípicos que se observan, en el caso de Veracruz hay 2 municipios en donde estamos haciendo trabajo de campo, que son el municipio de Pueblo Viejo y el municipio de Poza Rica, porque es donde tienen un volumen más alto de cambios de domicilio que pudieran ser atípicos, rebasan la centena en cada uno de estos 2 municipios, pero en los municipios presuntamente implicados en esta denuncia, que son el de Boca del Río y el de Veracruz, no tenemos detección de ese tipo de movimientos atípicos en el padrón electoral. De tal suerte que lo que yo te puedo compartir, Carmen, es que estamos atentos al desarrollo de las investigaciones, en una total disposición de colaboración y, por supuesto, vigilantes de que el trabajo de nuestra estructura de módulos de atención ciudadana se apegue a derecho. Y si encontramos que algún empleado de la institución o algún funcionario de la institución ha incumplido con sus obligaciones de ley o ha tenido un comportamiento parcial, procedemos en el ámbito disciplinario interno de inmediato, y si además se presume que hay un delito que perseguir, presentamos la denuncia ante la Procuraduría General de la República.